Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Los saluda Tomás Collado, profesor de Geografía. Y en la clase de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que son los recursos y específicamente los recursos energéticos. Primero que nada, y como introducción, lo que nosotros tenemos que entender es que los recursos, y sobre todo los recursos energéticos, son indispensables para el modo de vida que nosotros tenemos actualmente. Pensemos en un claro ejemplo y en un simple ejemplo. Nosotros actualmente, ustedes me están viendo en una pantalla, ya sea la de su celular, la de una computadora, tablet, etc. Y yo estoy transmitiendo o grabándome también gracias a una computadora. Los materiales de construcción o de elaboración de esas computadoras, tablets, celulares, etc. se han extraído de la naturaleza, ¿sí? Por lo general tienen aluminio, cobre, entre otros elementos que lo componen. Y además, el internet que les llega a su casa también sobrevive o es suministrado gracias a la energía eléctrica. A su vez, sus elementos portátiles o electrónicos necesitan energía eléctrica, ¿sí? Y esa energía y esos recursos son extraídos en su gran mayoría de la naturaleza. Hay muy pocos que se puedan conseguir de forma artificial o 100% creados por el hombre, ¿ok? Hay algunos recursos que tienen propiedades que hacen posible la generación de energía, y se trata de los recursos que nosotros denominamos como energéticos, entre los que se incluyen a los combustibles fósiles como el petróleo, gas y carbón, o también a estos mismos se los denomina como recursos no renovables. También tenemos otras fuentes de energía como pueden ser el agua, el viento o el sol, que esta es la fuente de energía primordial y más importante de todas. Y también a estos se los puede conocer o reconocer como recursos renovables. Ahora bien, un pequeño abro paréntesis, ¿sí? ¿Por qué se denominan recursos renovables y no renovables? Bueno, básicamente la palabra nos está hablando del periodo de regeneración del recurso, ¿ok? Por ejemplo, el petróleo, el gas y el carbón se regeneran, ¿sí? Escucharon bien, se regeneran. Pero ¿qué es lo que pasa? El periodo de tiempo que lleva la regeneración de esos recursos es muy elevado. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que el ser humano básicamente no presencia la renovación de esos recursos. Por lo tanto, nosotros lo consideramos como un recurso no renovable. En cambio, si hablamos de agua, el viento o incluso el sol, podemos ver que son recursos que se regeneran prácticamente diariamente, ¿sí? Es por eso que quiero marcar bien en claro esta distinción. De todos los recursos más valorados a lo largo de la historia, hay algunos que sobresalen por el resto, ¿sí? Encontramos a la madera y en los últimos años encontramos a los combustibles fósiles, sobre todo el petróleo, como los recursos más valorados. El petróleo, el gas y el carbón, es decir, todos aquellos recursos no renovables, tienen un origen en común, que es la acumulación de restos de materia orgánica que han sido alterados por acción geológica y bacteriana durante millones de años. Es por esto que yo anteriormente les decía que, si bien pueden llegar a renovarse, nosotros los conocemos o denominamos como recursos no renovables. Es por ello que se los llama combustibles fósiles, por el origen en común que tienen. Fíjense que nos habla de un resto de materia orgánica que fue alterado por la acción geológica y bacteriana durante millones de años, ¿sí? Se los llama combustibles fósiles o también recursos no renovables, ¿sí? El carbón, por ejemplo, se origina a partir de vegetales de un entorno pantanoso. En cambio, el petróleo y el gas se forman por resto de biomasa animal y vegetal en ambientes marinos. Esto, si bien no es 100% indispensable, entender el origen de estos recursos es importante. Sí, quizás no es lo más importante, pero es importante. ¿Y por qué? Porque nos va a ayudar a entender después, ¿sí?, por qué se localizan ciertos recursos en ciertas áreas, ¿sí? Fíjense que el reparto, no todos los países tienen la misma cantidad de petróleo, es decir, la distribución del recurso no es homogénea, es completamente heterogénea. Y más adelante vamos a ver esto más en profundidad, pero es importante entender esto, el origen de los mismos, porque nos ayuda a entender que, bueno, mira, si este país tiene mucho petróleo, quiere decir que posiblemente antes allí había mar.
Siguiendo un poco con lo anterior mencionado, la distribución de hidrocarburos y carbón en el planeta depende de condiciones geológicas naturales que puedan facilitar la formación de yacimientos. ¿Ok? En el caso de los hidrocarburos, si recuerden, hidrocarburos son el petróleo, el gas y el carbón. Tales yacimientos pueden estar actualmente en explotación o formar parte de una reserva. ¿Qué es una reserva? Una acumulación de petróleo y gas que será posible de extraer en el futuro bajo condiciones rentables, ¿sí? Una reserva es un lugar en donde hay algo y que yo, si quiero en el futuro, puedo llegar a explotarlo. ¿Las reservas cómo se estiman? Bueno, se estiman a partir de yacimientos conocidos, con datos que se obtienen mediante la perforación de pozos y que permiten delimitar la extensión del yacimiento, la calidad del recurso y el volumen posible a ser explotado. ¿Cuál es la región que más reservas y mayor cantidad de hidrocarburos tiene? Bueno, Medio Oriente ha sido y es actualmente la región que concentra el mayor porcentaje de reservas probadas de petróleo en todo el mundo. Ojo, de reservas tradicionales de petróleo. Más adelante yo les voy a mostrar un videito en el cual se nos habla del famoso fracking, ¿sí? Que es otro tipo de extracción de este recurso. En 2009, el porcentaje de concentración de hidrocarburos en Medio Oriente alcanzaba el 56,6%, es decir, que más de la mitad del petróleo, más de la mitad de las reservas de petróleo a nivel mundial se encontraban en esa zona. Los yacimientos de Arabia Saudita, Irán, Irak y Kuwait son tan grandes que, en comparación, los del resto del mundo parecen pequeños, ¿sí? Y los países del Medio Oriente también concentran la mayor cantidad de reservas de gas, ¿sí? Durante los últimos años también han cobrado importancia las reservas petroleras de América Central y del Sur, especialmente las de Venezuela. Por otro lado, en el Mar del Norte aún hay importantes reservas y si bien allí la extracción es mucho más costosa, se sigue llevando a cabo. Otro tanto ocurre con África, ¿sí? Que tiene el 9,6% de las reservas mundiales, mientras que América del Norte y Asia son las regiones con menor disponibilidad de petróleo convencional. Recuerden, petróleo convencional. Y estas dos últimas regiones, junto con el continente europeo, tienen las mayores reservas de carbón. Entonces fíjense lo estratégico que va a ser este recurso. ¿Por qué? Recuerden que los hidrocarburos son recursos que en sí se venden muy barato y a su vez son recursos indispensables para el sistema industrial y para el sistema en sí. Nosotros a los autos por lo general les ponemos un tipo de combustible fósil, ya sea gas, gasoil o nafta, ¿sí? Estos dos últimos derivados del petróleo. Entonces fíjense, empiecen a pensar cómo es indispensable para la vida actual. Aunque son recursos no renovables, las reservas de petróleo y gas pueden llegar a aumentar, ya que continuamente se realizan trabajos de exploración que permiten el descubrimiento de nuevos yacimientos. Es importante esto a tenerlo en cuenta. Con los diferentes avances tecnológicos a lo largo de los años, nosotros tenemos que entender que, bueno, es un recurso no renovable, es decir, que se puede llegar a agotar de acá a un futuro cercano. Pero hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta y es la tecnología, ¿sí? Antes había recursos que directamente se los descartaba por el hecho de que eran imposibles su extracción o era muy cara su extracción. Con el pasar de los años y el aumento y el avance en la tecnología, esos recursos que antes eran inalcanzables, ahora sí lo son. A la inversa, la caída de las reservas puede implicar no solamente el agotamiento de los yacimientos, sino también aumentos en los costos de extracción y o exploración, lo que determina una baja rentabilidad económica. Por eso, además de las características naturales favorables, existen otras condiciones para el aprovechamiento económico del petróleo. Entre ellos, los intereses de los empresarios y el contexto político de la nación en la que se localiza el yacimiento, que pueden facilitar o dificultar las inversiones para la explotación. Fíjense entonces que hay varias cuestiones a tener en cuenta a la hora de ponerle valor al crudo o al petróleo o a los diferentes recursos que se extraigan. Si no solo nos habla de cuál es el costo a nivel tecnológico o de la mano de obra de la extracción de este recurso, sino también del contexto internacional y del país en el que se realiza la extracción del mismo. Cada estado ejerce la soberanía sobre los recursos naturales que están localizados dentro de los límites de su territorio.
a través de los representantes en el gobierno, ¿sí? Por ejemplo, acá en Argentina tenemos representantes tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo. En el legislativo tenemos a los diputados y senadores, ¿sí? Y en el ejecutivo tenemos al presidente. Sin embargo, en muchos casos se hacen distinciones para definir qué recursos deben permanecer en manos del Estado, es decir, de dominio público, y cuáles deben ser apropiados por actores privados, grandes empresas o particulares. Nosotros tenemos que hacer especial hincapié en esto, en la soberanía nacional y la soberanía sobre los recursos energéticos. ¿Por qué? Porque esto nos va a hablar de quién maneja, de quién tiene el control sobre esos recursos. Recuerden que son recursos naturales, son recursos también energéticos y en algunos casos son recursos estratégicos, ¿ok? En algunos países, los recursos del subsuelo son propiedad pública o común, mientras que aquellos que se encuentran en superficie, por ejemplo el suelo agrícola, pueden pertenecer a individuos o empresas. En otros casos, tanto los recursos que se encuentran por debajo de la tierra como los que están en la superficie, pertenecen al propietario del suelo. Ejemplos de estos dos casos pueden encontrarse en América, ¿sí? Por ejemplo, en América Latina la herencia de la tradición del derecho hispánico predomina la propiedad común, es decir, la propiedad estatal de los recursos del subsuelo. El Estado es el dueño de todo lo que se encuentre bajo tierra, como pueden ser los combustibles fósiles. En cambio, en Estados Unidos domina la propiedad privada del suelo y subsuelo. Es decir, si yo, por ejemplo, soy un granjero y compro tierras para cultivar algo y después descubro que debajo de esas tierras hay combustibles fósiles, yo, como granjero, puede ser el que las explote. En cambio, aquí en Argentina, si yo como granjero planto soja y después descubro que debajo de mis tierras hay combustibles fósiles, el Estado es el que tiene el derecho de extraer ese recurso, no yo como persona. En los casos de la apropiación privada, el Estado Nacional cede el uso del recurso a personas o grupos. Cuando los recursos son públicos, es posible otorgar la explotación a grupos privados mediante la modalidad de concesión, algo que sucede mucho en la República Argentina, ¿sí? Entonces, el Estado Nacional es el dueño de los recursos que están en el subsuelo. El Estado Nacional, o incluso a veces el Estado Provincial, es el dueño de los recursos que están en el subsuelo, pero eso no impide que empresarios o que industrias privadas se apropien de los mismos. ¿Cómo? Mediante la concesión. Le pagan un porcentaje de dinero al Estado Nacional para explotar esos recursos. En el caso de los recursos energéticos y particularmente el petróleo, la discusión de la soberanía y la propiedad es muy importante. Eso se debe a que son recursos estratégicos y su importancia es fundamental para garantizar el desarrollo socioeconómico de una determinada nación, además de ser cada vez más escasos a nivel mundial. Garantizar la soberanía sobre las fuentes de energía es una tarea que resulta crucial para proteger el bienestar de los habitantes de una nación. Entonces, chicos, fíjense cómo la explotación de estos recursos es importante discutirla y siempre ponerla en duda. ¿Quién debe ser el que la lleve a cabo? ¿El Estado Nacional o un agente privado? ¿El agente privado va a cuidar al pueblo? ¿El Estado Nacional cuida al pueblo siempre? Esas preguntas siempre las tenemos que realizar. Por último, pero no menos importante, quiero también poner entre paréntesis qué es la soberanía, ¿sí? Que quizás ustedes no entiendan qué es la soberanía. La soberanía habla del ejercicio del poder por parte del pueblo. ¿Cómo es esto? Básicamente la soberanía es el poder supremo que origina o que viene del pueblo, que tiene el derecho a tomar decisiones, manifestarse y independizarse de los poderes externos, y de esta manera se garantiza la forma de gobernarse en forma autónoma dentro de su territorio. ¿Cuáles son las características de la soberanía? Bueno, es indivisible, no puede ser representada al 100%, ¿sí? Siempre va a haber una persona en la cual no encuentre representada en el poder sus ideas, es infalible y es plena. La soberanía siempre es plena. Una vez habiendo entendido todas estas cuestiones sumamente relevantes como, bueno, dónde se concentran los recursos no renovables, principalmente el caso del petróleo, quién debe manejar estos recursos y cuál es el origen de los mismos, tenemos que entender que los recursos energéticos
y la misma extracción de recursos naturales o transformación de recursos en energía generan problemas ambientales, ¿sí? La apropiación y el uso de los recursos energéticos pueden provocar impactos sobre el medio natural durante todas las etapas que comprende su obtención y transformación, incluyendo la fase de exploración que busca nuevos yacimientos. En esta fase, por ejemplo, se utilizan explosivos para simular ondas sísmicas y medir la resonancia del suelo, lo cual permite detectar cambios en la composición de las rocas. Esto, por ejemplo, el uso de explosivos para simular ondas sísmicas, lo que termina generando es una destrucción, principalmente del suelo lindante, ¿sí? Ese suelo ya prácticamente es improductivo, y además un alteramiento en todos los animales que se encuentren allí cerca. Otra cuestión también que tenemos que nosotros siempre tener en cuenta es que los recursos por lo general tienen un manejo muy malo por parte de las empresas y también por parte de los estados nacionales, ¿sí? Y nosotros como consumidores de esos recursos tenemos que demandar que los mismos se hagan de manera correcta, que los recursos no se extraigan a destajo, ¿sí? Esto es muy importante. Los recursos tienen que extraerse cuidadosamente y planificadamente. Yo les propongo a ustedes como tarea o para que investiguen, buscar en páginas de internet desastres naturales causados por el hombre y van a encontrar un montón de material, lamentablemente, ¿no? Bueno, chicos, esta fue la clase de hoy. Es una clase bastante sintética. Me pareció interesante para tener en cuenta sobre todo esto último de cómo los recursos energéticos y la misma extracción de recursos naturales pueden derivar en problemas ambientales, así que siempre ténganlo en cuenta, siempre ténganlo presente, y traten de exigir y de investigar sobre el tema, ¿sí? Traten de exigir a sus familiares o traten de exigirse a ustedes mismos el consumir y el explotar las cosas de manera razonable, de manera sustentable y de manera sostenida. Los saluda Tomás Collado y hasta la próxima.